Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Para toda América Latina y con el corazón en Venezuela, esto es para todos ustedes y yo, Eliezer El Vitar. Bueno, comenzó el mes de diciembre, comenzó con algunas noticias muy buenas, otras no tan buenas, y hay asuntos que tenemos que tratar. Debemos tratarlos, hay que hablar de ellos, porque si no hablamos de ellos, no se hace visible, y si no se hace visible, las autoridades no se enteran de ciertas situaciones que vienen ocurriendo en nuestro país. Pero antes de comenzar y presentarles a mi panel de expertos que me acompañan este día de hoy, hoy es 6 de diciembre, la fecha en la que estamos grabando este programa. Ayer fue día del profesor universitario y yo, a través de mis dos invitados, que ambos son profesores universitarios y en el mío propio, que también lo fui, quiero felicitar a todos los profesores universitarios de Venezuela. Cientos de hombres y mujeres que todavía están dentro del país tratando de formar a las nuevas generaciones de profesionales de nuestro país, pese a todas las limitaciones que sabemos se tienen. Entonces, enhorabuena para todos los colegas profesores universitarios. Y voy a comenzar este programa del día de hoy, que es un programa muy especial por la connotación que tiene, mencionándoles que, haciendo un poquito de historia, el día 5 de enero del año 2007 ocurrió un hecho sin precedentes en la historia, no solamente jurídica de nuestro país, sino también en lo que se refiere a la atención médica de nuestros ciudadanos. Y fue que en esa fecha fue publicado en Gaceta Oficial la ley para las personas con discapacidad, algo que representó una esperanza y un hito tanto para los afectados como para todas las personas que de una u otra manera estamos trabajando en pro de las personas con discapacidad desde hace tantos años. Y luego, más recientemente, ahora el 24 de abril de este año 2023, fue publicada en Gaceta Oficial una ley que es la ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista. Pero vamos a desmenuzar en pocos minutos qué está pasando, a pesar de tener un marco constitucional y un marco legal que los avala. Vamos a evaluar ciertas cosas que están pasando con nuestras personas con trastornos
autista dentro de Venezuela. Para hablar del tema, bueno, tengo a una experta que ya ustedes la conocen, la doctora Miriam Ortiz. Ella es médico psiquiatra y magíster en psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela, es profesora universitaria, como lo dije anteriormente. Tiene en su haber una certificación LINCA, que es la Liga de Apoyo Nutricional en niños con autismo e hiperactividad, la cual obtuvo en México, y ella se especializó en el modelo biomédico. Además de eso, la doctora Ortiz es investigadora, conferencista, es encargada de dictar diplomados alrededor de toda nuestra geografía relacionados con el abordaje de nuestros pacientes con trastornos autistas y, por supuesto, en la actualización de términos y de conductas propiamente dichas. Y además de ello, me acompaña o nos acompaña otro colega, pero en este caso es un colega abogado. Se trata del doctor Eduardo Torres. Él es abogado, especialista en derechos humanos, egresado también de nuestra casa que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela. Pertenece al equipo laboral de Provea y además de eso pertenece a la directiva de la Fundación para el Desarrollo Integral de Venezuela, Fundesi. Ayer, por cierto, el doctor Torres fue objeto de un merecido reconocimiento de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, un merecido reconocimiento. Bueno, lo felicito de nuevo. Doctora, voy a comenzar con la doctora Miriam, por ser una dama y por ser la persona que más experiencia tiene entre nosotros tres y que mucha más experiencia que muchísima gente en el país y en todo el continente acerca del trastorno del espectro autista. Doctora, según el clasificador internacional de enfermedades, que es un sistema codificado, estandarizado, normalizado, para que todos los médicos del mundo conozcamos de las condiciones de salud que afectan al ser humano, que en su última edición, que es la número 11, que entró en vigencia en el año 2019, y tanto por el clasificador internacional de enfermedades como el manual de estadística para los trastornos mentales, Quinta 11ª edición, la 11ª edición. Son las últimas ediciones de estos dos manuales. El trastorno del espectro autista, tal como se le conoce hoy, que hasta hace algunos años era considerado, algunos que ahora pertenecen al grado 1, dentro de, serán conocidos como síndrome de Asperger, y de allí en Sí. adelante, bueno, están clasificados como trastorno del espectro autista grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo de su grado de dependencia y su grado de afectación que tenga el paciente. Se hicieron las modificaciones que se le hicieron tanto al clasificador internacional de enfermedades como al manual de estadística de los trastornos mentales. Se hicieron esas modificaciones porque en principio el síndrome de Asperger era algo muy ambiguo y valía la pena categorizarlo y clasificarlo dentro del trastorno del espectro autista. Ninguno de los dos manuales considera al trastorno del espectro autista una enfermedad, sino una condición en la cual hay ciertas manifestaciones del comportamiento, de la conducta, de la socialización y algunas afectaciones, una que otra afectación en ciertas áreas que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. Y se nos está presentando un problema muy grande, y es que en Venezuela no se toma en cuenta el clasificador internacional de enfermedades y el manual de estadística de los trastornos mentales a la hora de que se asegura a un grupo familiar y alguno de sus integrantes presenta el trastorno del espectro autista. Mira, como tú te vas a decir, está clasificado en las enfermedades mentales. Un clasificador, aquí en Venezuela todo se codifica por esta clasificación, pero las enfermedades mentales y el trastorno del espectro autista siempre han sido la cenicienta de todas las aseguradoras. Las aseguradoras no cubren el autismo. Una persona con autismo se va a asegurar
y estuve investigando, te pueden cubrir si tienes una fractura, pero las terapias y los exámenes que tengas, según la manifestación que tengas en la condición de autismo, por ejemplo, si tienes trastornos gastrointestinales, si tienes problemas inmunológicos, que se sabe hoy en día, o si tienes problemas conductuales, las terapias que se ameriten de acuerdo a la sintomatología que tú estés presentando, que puede ser como hablamos en privado, o sea, que sean terapias ocupacional, terapia psicopedagógica de lenguaje, o puede una terapia psicológica, no las cubren. Si antes le daban la importancia que era nada más de tipo neurológico y no lo estaban cubriendo, hoy en día que se sabe más porque las personas expertas en el área se habla de la conexión intestino-cerebro y todos los sistemas que están involucrados, sin, por definición sabemos que es multifactorial y los seguros se niegan a asegurar a una persona por su trastorno del espectro autista, el campo de afecciones que van a sacarle, que no le van a asegurar son inmensos. Ahora, yo me permito preguntarle al doctor Torres. La ley para las personas con discapacidad, que está en vigencia desde el año 2007, en su artículo 55 señala que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el órgano máximo dentro del Ministerio del Poder para la Salud para conocer de casos en los cuales hay discriminación, porque toda la ley trata sobre, es una discriminación desde que comienza hasta que termina, hace mucho énfasis en la discriminación. Para mí la ley para las personas con discapacidad es una discriminación total, una discriminación jurídica. Pero eso es otro tema para conversarlo otro día. Sin embargo, bueno, esa ley está vigente, doctor. Y en ese artículo 55 habla de las atribuciones y funciones del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que ha quedado relegado a otras funciones que son como equivalentes a en la época que pusieron a los guardias nacionales a vender papas, bueno, algo así. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad en este momento es un elefante blanco que ni siquiera dota a las personas con discapacidad de los aditamentos, de sillas de ruedas, de bastones, de muletas, de una serie de elementos que las personas con discapacidad necesitan, los bastones, los reggaetones para las personas que sufren de ceguera o de baja visión, los aparatos auxiliares para la audición, para los pacientes sordos. Bueno, y así la lista es larga. Entonces, toda vez que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, siendo el órgano rector de la discapacidad en el país, pareciera no conocer. Yo tengo entendido que la Fundación Asperger de Venezuela ha formulado en las oficinas del CONAPTIS, porque así se le conoce, varias denuncias que están relacionadas sobre todo con la negativa de directivos de colegios a aceptar a los muchachos a su inscripción. ¿Cuál debería ser los pasos que deberían cumplir las personas o grupos de personas afectadas por estas omisiones que se están cometiendo en Venezuela actualmente y violaciones a la ley? La pregunta es, para el Tiene el doctor o para mí. micrófono apagado, doctor. Su micrófono está apagado. Precisamente asistir al CONACDI, este Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, es el ente que debe recibir la documentación, la denuncia de los casos y hacer las gestiones pertinentes contra la discriminación y para que en definitiva se garantice el derecho a la salud. Pero no es el único instituto, la única institución en Venezuela que no hace el trabajo. Es decir, nosotros tenemos también una Defensoría del Pueblo, con una ley de defensoría que le da amplias potestades a esa institución también para que de manera coordinada, en este caso con el Consejo, le dé respuesta a este punto en particular. Ahora, yo creo que el problema va más allá, porque el problema no es solo el sector de estos niños con este trastorno del espectro autista, sino con todos nuestros niños. Nosotros esta semana teníamos un problema también que estábamos atendiendo y te agradecemos, Eliezer,
que son los hijos, los niños en Venezuela con fibrosis quística. Tampoco hay respuesta. Entonces no se trata solo de un sector de niños, de jóvenes o adultos que está abandonado con un padecimiento en particular, sino que en definitiva aquí hay una vulneración en Venezuela de la Carta Magna. Es decir, en principio Venezuela en el artículo 12 se constituye como un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, cuya preeminencia son los derechos humanos. Entonces allí vamos a los derechos humanos, artículo 19. ¿Quién es el garante de los derechos humanos? El artículo 19 deja claramente que es el Estado para todos los 30 derechos que hay y los de nueva generación incluso. Ahora, entrando al tema de la salud, tenemos que entrar entonces que en Venezuela no se cumple y se vulnera nuestra Constitución en el artículo 83, que implica que el derecho a la salud es parte integrante del derecho a la vida. Y de eso se trata, de que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores tengan una vida digna que valga la pena ser vivida, que se garanticen los derechos y dentro de ello la salud como parte de ese derecho a la vida. En el artículo 84 se establece al Estado rector de ese sistema de salud, con salud primaria, con salud secundaria, con los centros de atención, con toda la estructura. Entonces también, incluso con el pago a los que trabajan en los hospitales, a los doctores, a las enfermeras, a que estén dotados los policentros, los centros de salud. Entonces, ¿qué estamos viendo en Venezuela? Que hay un desastre total. Y ante la denuncia de los enfermeros, de los médicos, lo que hay es una persecución que además de no tener salario, porque en Venezuela se eliminó el salario, en el caso del sector de la salud, es perseguido todo el personal si llega a decir las condiciones en que están los sistemas de salud. Y finalmente el artículo 85 con el financiamiento, es decir, donde una parte lo coloca el Estado de los recursos, de la renta, del oro, del petróleo, de los diamantes, que no hay cuentas en el país de lo que ingresa, por lo que producimos, y también de las cotizaciones de los trabajadores, donde debe existir un sistema de seguridad social que garantice el apoyo al sistema de salud. Como todo eso está destruido, entonces vuelvo y retomo que se incumple esta ley de personas con discapacidad. El CONACDI lo que sirve es, y lo digo con propiedad, yo he atendido a varios sectores sociales y el sector más vulnerable para uno ayudar a hacer un trabajo de organización, de unificación y de defensa de derechos es el de las personas con discapacidad. Porque instituciones como el CONACDIS, incluso entes que tienen que ver con la Defensoría del Pueblo, lo que hacen es organizar a estas personas que sufren con estos trastornos especiales, a estas madres que son vulnerables, a las personas, y me extiendo, que tienen problemas de visión, un problema de motricidad, lo que hacen es organizarla para utilizarla, para hacerle proselitismo con ellos, para darle ofrecimientos de dádivas, sobre todo en estos momentos electorales. Entonces hacen un consejo donde los llaman y dicen, mire, tenemos un pote para distribuir unas ayudas. Entonces, de esa manera es que atienden a esos sectores. Y es lamentable realmente la falta de atención del Estado en torno al derecho a la salud. Entonces, claro, me extendí en todo el sector, porque yo creo que el padecimiento de este sector es el padecimiento de todos los sectores sociales de Venezuela, porque no hay salud. No, y así el de las mujeres, el de los trabajadores, el de los obreros, todo el mundo, porque se han vulnerado los derechos. Y fíjese que yo me voy más allá, usted habló hasta el rango constitucional y precisamente me voy a permitir mencionar, usted también es especialista en derechos humanos, nuestra Carta Magna a nivel internacional desde el año 1948 es por excelencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además existe una serie de pactos, convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales Venezuela es signatario y ha ratificado en cada oportunidad de que se ha requerido ratificar. Venezuela ha ratificado, pero no conforme con eso. Nuestro artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que todos estos tratados, pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional. O sea que la constitución nuestra es vulnerada por todas partes y es convertida en acerrío.
Pero fíjense una cosa, los 3 últimos programas que he realizado, la semana pasada que se lo dediqué a las personas con discapacidad, porque era 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, uno de mis invitados hacía referencia, porque él es sociólogo y es una persona que tiene ciertos recursos intelectuales y académicos, hacía referencia a todo esto que en mayor o menor grado nosotros hemos venido señalando. Y a propósito de la protesta que organizamos para que participaran los familiares de estos pacientes con fibrosis quística, que no solamente son niños, hay algunos adultos muy jóvenes que han alcanzado la edad adulta porque en su niñez pudieron tener la oportunidad de tener controles adecuados. Ya no es así y la vida de todos ellos corre riesgo. De allí fue por eso que bueno, nos pusimos los patines, como decimos allá nosotros, y actuamos como tuvimos que actuar la semana pasada para que fueran escuchados por un organismo internacional multilateral como es el Programa de las Naciones Unidas y de las Naciones Unidas. Y yo creo que lo mismo vamos a tener que hacer entonces, doctora Ortiz, con nuestros pacientes que pertenecen al trastorno del espectro autista. ¿Qué le parece a Bueno, usted sé que que vamos a tener que dirigirnos a estos organismos multilaterales a pedir un auxilio a los organismos internacionales? con la cuestión del autismo aquí en Venezuela, la ley la acaban de aprobar, no es excusa que que esté recién aprobada, pero sí vamos a tener que pedir auxilio porque en Venezuela no tenemos la cantidad de especialistas para tratar a las personas con autismo. Sabemos que ahora es que que ha surgido mucha gente que dice que está entrenada, pero los que tenemos añales trabajando en esto sabemos que lo que se han orientado con diplomados, que sean médicos de diferentes especialidades, han tomado conocimiento del trastorno, Y hay una pero cosa muy todavía delicada, doctora. No sé si usted lo va a decir, yo sí lo digo. Hay demasiado intrusismo profesional. no, hay Entonces, demasiado. con una población tan vulnerable como nuestra población con trastorno del espectro autista, no se puede actuar de manera tan irresponsable ni tan ligera. Y nosotros tampoco podemos ser ligeros a la hora de hacer las denuncias de los profesionales que se están dedicando a hacer coaching o hacer se permiten hacer diagnósticos cuando en Venezuela, según la ley del ejercicio de la medicina, la ley del ejercicio de la psicología, que avalan a profesionales de la medicina y de la psicología, solamente nosotros tenemos digamos, la potestad, la cualidad para hacer diagnósticos e instaurar cierto tipo de terapéuticas, porque están otro grupo de profesionales, sin menosprecio de ellos, como los psicopedagogos, que los tenemos excelentes, pero como usted dijo, no son suficientes porque el Estado no garantiza el cumplimiento del derecho a la salud para nuestra población, y muchísimo menos, como lo dijo el doctor Torres, a una población tan vulnerable. Mira, lo peor de todo esto es que a mí me llegan denuncias como, yo me siento a veces como que todavía no salí del país, porque a mí me llaman a diario pacientes, padres de pacientes, y gente afectada de, a todos los niveles. Si no es por omisión, es por acción, porque también está la violencia institucional, doctor. No sé si usted ha recibido denuncias de este tipo, pero también está la violencia institucional dentro de los hospitales y centros de salud, donde hay personal que, bueno, que ni siquiera pertenece al gremio de la salud. Son los colectivos, las mujeres, las novias de los colectivos que son los que dicen en un hospital quién va a entrar, quién no entra, quién se opera, quién no se opera. O sea, eso no puede ser. Y nosotros vamos a entonces tener que hacer una protesta masiva con todas las pacientes, todas las personas que tienen algún tipo de padecimiento, entonces instalárnoslos allá a la gente del PNUD y a la gente de las Naciones Unidas para que hagan algo por la salud del venezolano. ¿Usted cree que es factible una acción así macro en cada capital de estado, en cada ciudad, en cada pueblo? Debe haber, hay maneras, nosotros conocemos otras maneras de hacer protesta pacífica en la que no se corra riesgo, entre comillas, pero todo lo que adverse a esta tiranía a ellos les va a molestar. Y es un milagro que la semana pasada no reprimieron a esas pobres mujeres, esos padres que estuvieron allá en el PNUD, en la sede de las Naciones Unidas. Eh,
Usted mencionó, doctor, que yo no quiero que eso se quede así, que el órgano natural para conocer este tipo de denuncias es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y que Discapacidad. no hace nada y tampoco hace nada la Defensoría del Pueblo y tampoco hace nada el Ministerio Público. Pero en el caso del comercio, un comercio a tan gran escala y que redunda millones de dólares para los empresarios. Yo invité durante 3 días seguidos a los representantes de la Cámara de Aseguradores Venezolanos y ninguno me dio respuesta. No recibí respuesta y hoy recurrí al Twitter y los rayé, como decimos nosotros, como dicen los muchachos. Los rayé públicamente en Twitter y les pregunté. La pregunta es, ¿por qué en Venezuela no se les presta cobertura de seguros a los pacientes que están dentro del trastorno del espectro autista? Porque estos clasificadores a los que yo hice referencia al principio, los clasifican como trastornos, no como condiciones más, no como enfermedades. Pero eso no quiere decir que ellos tengan estados comórbidos, como bien lo señaló la doctora Ortiz, que tengan fallas de la audición, del lenguaje, eso requiere terapia, que tengan trastornos gastrointestinales, eso requiere tratamiento por un gastroenterólogo, que tengan problemas respiratorios, problemas de atención, concentración, ellos requieren una multiplicidad de recursos terapéuticos para poder tener una vida funcional. Entonces, si encima de eso le vamos a negar el beneficio de que sus padres puedan pagarle una póliza de seguro, entonces, pero hay algo muy bien importante que no quiero que se me escapa. De la ley de seguros y reaseguros vigente, destaca que allí ellos tienen que velar por brindarle atención a las personas con discapacidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Para resumir sobre los diversos tópicos que hemos desarrollado a lo largo del programa, lo primero que yo quiero destacar es que estamos en una sociedad fracturada, donde no hay intenciones por parte del Estado y específicamente del gobierno en dar respuesta a los problemas de la sociedad. Recordemos que estamos en medio de un crimen de lesa humanidad que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Eso es un ataque sistemático generalizado contra la población civil. ¿Qué tiene que ver eso con la salud? Bueno, que el sistema de justicia no es utilizado para garantizar ese valor humano superior que es la justicia, sino para perseguir, para criminalizar, para encarcelar. Entonces, el tema, por ejemplo, que los sectores privados de seguro no asistan al programa o que sencillamente, y es lo que se está denunciando, no atiendan a la responsabilidad social, a la responsabilidad de la necesidad humana, a la dignidad de garantizar, ayudar con la salud del pueblo, sobre todo en medio de una emergencia humanitaria compleja, tiene que ver con que no hay una regulación eficiente en Venezuela. Inclusive vamos de un lado a otro. En años anteriores se persigue la actividad privada, no solo del sector de las clínicas, sino de las industrias, las expropiaciones, la finca, porque era un ataque contra esa parte de la población. Ahora, como el gobierno busca aliados, entonces lo mismo encontramos en sectores de fe de cámaras, cámaras de comercio, cámaras de industria, que ante los problemas del país le dan la espalda y simplemente dicen que Venezuela se arregló y acompañaron desde el 2021 hasta los actuales momentos al gobierno en esa falsa narrativa que se les vino abajo, esa burbuja explotó. Pero lo cierto es que los sectores privados deben ayudar a resolver los problemas de la población. Entonces, yo creo que se trata de eso, de que tengamos la sensibilidad humana, pero también que se respeten las leyes y, por supuesto, que sectores vulnerables puedan ser atendidos por sectores de la salud. Pareciera que el gobierno en estos momentos no está interesado en regular en esa materia. Otros elementos ya para culminar, mira, la formación de profesionales dignos en todas las áreas de la salud, médicos, enfermeras, pero también con el respeto a sus derechos, con salario suficiente, con condiciones de trabajo lo suficientemente estables y dignas para desarrollar ese trabajo, pero además generar las condiciones en el país para el gran personal humano que se nos fue, nuestros doctores, nuestros médicos, que la gran mayoría están trabajando en el sector salud de otros países, pero que otro sector de ellos, una parte, lamentablemente está haciendo otras cosas, otras profesiones, otros oficios, puedan retornar al país. Entonces estamos hablando también que tenemos que rescatar la democracia, la libertad, la justicia, la esencia de nuestra Venezuela.
dotación, infraestructura de nuestros hospitales, de nuestros centros de atención, coordinación con la salud privada y finalmente el papel de la ONU. Mira, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU está haciendo un gran papel acompañando a todos los sectores en Venezuela, acompañándolos para buscar que cese la vulneración de derechos. Hay una evaluación permanente, también hay una evaluación de una misión de determinación de los hechos. Las relatorías especiales de la ONU están atentas. Pongo un ejemplo, aquí hay 16 sindicalistas criminalizados, sentenciados a 16 años por defender derechos, y 2 relatorías de la ONU, la del derecho de asociación y la del derecho de los derechos humanos en juicio por terrorismo, han orientado, han ordenado a que se deje en libertad a los trabajadores y que, bueno, que se utilice la apelación para que ellos salgan en libertad. Y ya han pasado 3, 4 meses y lamentablemente el gobierno se hace el duro. Por el contrario, tenemos nuevos presos. ¿Qué tiene que ver eso con la salud? Que este fin de semana detuvieron en oriente del país a sectores sindicales por exigir defensa del derecho a la salud. Finalmente, ¿para qué la Constitución? ¿Para qué la ley con personas con discapacidad? ¿Para qué la ley de personas del trastorno autista? Para arroparnos con ella, para enarbolar la Constitución, para enarbolar esas leyes, para organizarnos con los pacientes, con sus familiares, con las madres, con los padres y por supuesto con toda la sociedad para exigir en este caso el derecho a la salud, pero también es todos los derechos laborales, el derecho al agua potable, los servicios públicos, el derecho a la educación, a acompañar a los maestros y finalmente entonces gloria al bravo pueblo, ¿verdad? Que el yugo lanzó la ley respetando. Nosotros tenemos un acervo histórico de libertad y unificándonos todos los sectores sociales por la defensa de todos los derechos, vamos a rescatar los vitales también, los más trascendentales, que son la libertad, que son la justicia. Entonces, yo creo que ese es el llamado que en definitiva como conclusión puede dejar un programa como este, Eliezer, y muchas gracias por la invitación y gracias por ese gran aporte que das desde allá, gracias por el aporte de la doctora también, que cada uno en su área va desarrollando su granito de arena para rescatar a Venezuela. Y a propósito de aporte, sabes que la doctora Miriam Ortiz, ella fue la representante del colegio, por el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas en la mesa técnica cuando se estaba elaborando la ley para la atención integral de las personas con trastorno del espectro autista. ¿Qué sabor le dejó a usted, doctora, esa participación en esa mesa técnica? Ser la coordinadora de esa mesa técnica. Bueno, Ahora mira, con todo esto que usted está viendo. Usted sabe, doctora, que yo tuve mis observaciones hace unos meses, en vísperas de la aprobación y después de ella, que yo observaba muchas fallas de técnica jurídica y además de eso, muchísimo vacío legal. Esto que estamos denunciando hoy a través de esta humilde tribuna es parte de ese vacío que tiene esta ley. bueno, realmente la ley que se aprobó fue una ley que se aprobó 15 artículos, que dejó muchos vacíos. Desde la mesa técnica nosotros hicimos un trabajo para que se hicieran cosas a corto, a mediano y a largo plazo, porque sabemos que esto tenía que ser así, porque tenemos que formar primero especialistas de las diferentes áreas. En eso sí estamos tratando, como yo le comenté el otro día, de que se va a hacer. Yo no pensé que fuera un diplomado, pero las universidades están tratando de que van a hacer una o posgrado, especialización en autismo. Pero todo eso no es una cosa a corto plazo, eso es a mediano plazo. Entonces, las actividades de la ley han debido haber cosas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Cosas a corto plazo es que el tema que estamos tocando hoy, que las aseguradoras le dieron cobertura a las personas con trastorno del espectro autista para que puedan cubrir sus necesidades de todas las terapias que necesitan. Cuando nosotros diagnosticamos un TEA, generalmente ese niño o tiene problemas gastrointestinales, tiene problemas inmunológicos, tenemos que hacer una serie de estudios o referirlo a un especialista de la especialización, pero que sea especialista en TEA.
Porque no pasa que si lo mandamos a un gastroenterólogo que No tenga, puede esté ser especializado cualquier en TEA, gastroenterólogo, ¿no? no, tiene que ser un gastroenterólogo especializado en TEA, un inmunólogo especializado en TEA. Todas las que intervienen en esto tienen que tener la especialización en TEA. Entonces, son procesos que tenemos que cubrir, pero si ya con lo que tenemos, las aseguradoras cubren, mientras se hace, yo sé que se está tratando de hacer un esfuerzo de que se abran unidades de autismo, pero tenemos que poner especialistas, no podemos poner personas que, porque sea psicólogo, porque sea psiquiatra, porque sea gastro, si no está especializado en TEA, no va a saber tratar a la condición. No, porque no es cualquier cosa. Y lo mismo que sucede con las unidades de atención a TEA, también sucede con las unidades de fibrosis quística, que inclusive están amparados por una ley que fue dictada por un decreto especial del innombrable de Sabaneta en el año 2005. Y entró en vigencia y a esa ley se le dio cumplimiento durante 7 años, nada más. Y después, bueno, eso pasó al olvido. Yo quería ya para finalizar, doctor Torres, dos cositas. Una, si no una gran protesta, porque eso es algo que desde que ocurrieron esos hechos tan lamentables en aquella época donde hubo tanta represión por parte de los cuerpos de represión del Estado, porque así son, no son cuerpos de seguridad, sino de represión. No se ve una manifestación gigantesca, salvo la que vimos, una manifestación muy pacífica, que fue de un acto por omisión el pasado domingo, cuando se llevaron a cabo ese referéndum de facto que no nos llevó a nada y para nada vinculante con el problema que tenemos con un territorio que está allí ocioso desde hace muchísimos años y que la misma bestia de Sabaneta regaló en el año 2004, por cierto. Pero yo pienso que de repente, no sé, recolección de firmas, un gran firmazo con un documento bien elaborado. Yo confío en mis colegas especialistas en materia de derechos humanos dentro del país y aquellos que no son colegas míos, pero que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al activismo de derechos humanos desde hace tantos años. Y de elaborar un documento y entregárselo a la ONU, porque quizás ellos conocen casos muy puntuales, pero hoy estamos hablando de autismo. La semana pasada estuvimos hablando de personas con discapacidad locomotora. La semana pasada, bueno, ya vimos, estuvimos hablando tú más que nosotros, y te agradezco tus palabras, por cierto, hablando de fibrosis quística. Entonces son casos muy puntuales, pero un documento amplio donde se estén involucrados todos estos tipos de patologías que están afectadas, que son todas, realmente todas las patologías existentes en las ciencias médicas, y entregarle un documento firmado por todas estas personas a la Organización de las Naciones Unidas. Y lo otro que a lo que quería referirme es que en el caso concreto de los pacientes con trastorno del espectro autista, cuya empresa de seguros se niegue a brindarle la cobertura necesaria, a pesar de estar amparados por el artículo 140 en su capítulo 3 de la Ley de Seguros y Reaseguros, está la Superintendencia de Seguros y están los medios de comunicación, están las redes sociales, y si no lo pueden hacer dentro del país, fuera del país habemos bastante gente que nos ocupamos de, por lo menos de denunciar y hacer visibilizar todos estos problemas que a diario sufre nuestra población. Yo no me quiero despedir sin agradecerles esta convocatoria que lamentablemente no aceptó u omitió mi invitación un representante de la Cámara de Aseguradora de Venezuela. Es una lástima porque ellos también tendrán una posición que fijar al respecto. Y la idea es llegar a un consenso en que todas las partes involucradas estén beneficiadas. Ellos como empresarios y, por supuesto, la población civil que no tiene un sistema público nacional de salud útil, funcional y capaz, y que pueda hacer el sacrificio de pagarse su seguro allá dentro del país. Por cierto, en la mayoría de los casos con ayuda de los parientes que están aquí afuera, porque allá adentro nadie gana suficiente. Esos seguros son impagables. Yo estoy muy agradecido, doctora Miriam Ortiz, doctor Eduardo Torres, muchísimas gracias.
Y bueno, a mi audiencia les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que, como siempre, le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, compartan el programa y sus comentarios son bienvenidos, que yo sé que este programa va a dar mucho que comentar. Entonces, no me queda sino decirles a los dos, adelantarme un poco y desearles feliz Navidad y que el año que viene sea mucho mejor y que sigamos unidos luchando por el bienestar de nuestra gente. Muchísimas Amigos, gracias. También una feliz Un Navidad. abrazo, Alicia. Un abrazo. muchísimas gracias. El mío desde acá en la distancia también. Amigos, ellas fueron la doctora Miriam Ortiz, médico psiquiatra, magíster en psiquiatría, especialista en autismo y en trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El doctor Eduardo Torres, abogado especialista en derechos humanos. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, y como les digo siempre, se me cuidan mucho hasta la próxima emisión del programa. Muchísimas gracias por su audiencia.